Bueno, estamos aquí de vuelta en esta hermosa noche. Le damos gracias a Dios. Ustedes estuvieron escuchando, amén, la alabanza El Rey te mandó a llamar. Ya me dice, es una hermosa alabanza, El Rey te mandó a llamar. Amén. Y de eso vamos a hablar. Amén. Sí, me encanta esa alabanza, ¿verdad? Habla de una gran historia, la cual vamos a estar hablando en esta noche, ¿verdad? Y espero que usted reciba algo de parte de Dios, ¿verdad? Es una historia de misericordia, una historia de promesa, ¿verdad? Una historia que también enseña el amor de Dios, ¿verdad? Hacia nosotros también. Podemos mirar esta historia de muchas diferentes maneras, ¿verdad? Y sé que va a ser de bendición para su vida, tal y como lo es para la vida de nosotros, porque es una de nuestras historias favoritas de la palabra de Dios y de las tantas que tenemos, ¿verdad? Pero esta historia sé que tiene un mensaje poderoso, un mensaje que enseña verdaderamente cómo es que Dios se mueve cuando uno cree que Dios se olvida de uno, cuando uno se siente ya hasta lo último y Dios viene y trae a memoria nuestra vida, sea a alguien, sea a una persona, ¿verdad? A un familiar o algo, pero vemos la misericordia de Dios, que es uno de los enfoques de este mensaje, la misericordia de Dios hacia la necesidad, ¿verdad? Amén. Y en el día de hoy queremos hablar acerca de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Vamos a comenzar este programa haciendo una oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta audiencia. Vamos a darle gracias a Dios por su presencia en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por un nuevo amanecer, por un nuevo anochecer. Vamos a darle gracias a Dios por todas las provisiones que Él nos ha dado en el día de hoy. Amén. Así es que vamos a orar antes de hablar la palabra del Señor. Padre, en esta hora delante de tu presencia nos acercamos, mi Dios, para darte gracias por estos momentos, Señor, tan especiales, los cuales nos permite, Señor, compartir con toda esta audiencia, Señor, que nos sintoniza en esta hora. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, te presento a toda esta audiencia. Te presento a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están ahí atentos al mensaje de tu palabra. Te pido que la gracia, el amor, la bondad, la misericordia tuya nos arrope, nos alcance, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y que tu palabra, Señor eterno, sea de bendición para cada uno de nosotros en el día de hoy. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quiero rápidamente, ¿verdad?, leer una porción bíblica que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y el subtítulo de mi Biblia dice: Bondad de David hacia Mefiboset. Amén. Bondad de David hacia Mefiboset. Sabemos que David pues era el gran rey de Israel, pero dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta historia, Yamelis, esta es una historia muy hermosa de bondad y de misericordia. Sí, amén. Podemos ver, quiero hablar un poquito acerca del trasfondo histórico de este pasaje bíblico. Sabemos que David tuvo un gran amigo, un amigo muy cercano, un amigo muy íntimo, que aún él en alguna ocasión expresó y dijo que el amor de Jonatán era más grande que el amor de una mujer. Amén. Y ese versículo se ha malinterpretado, sí, porque aún, ¿verdad?, la comunidad homosexual lo han interpretado a su manera para decir que David era homosexual, ¿verdad? Pero ese no es lo que realmente David quiso decir, sino David tenía un gran aprecio, un gran cariño, un gran amor, una gran amistad por Jonatán, quien era hijo de Saúl, el primer rey de Israel, y quien protegió a David cuando Saúl, el rey, se había levantado contra David, después que David había sido ungido por Samuel como próximo rey de Israel. Sabemos que Saúl no hizo las cosas correctas y Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, y Dios reprendió a Saúl, amén, por medio de Samuel, diciéndole que como él no hizo las cosas correctas, ¿verdad? Y cuando nosotros no hacemos las cosas correctas, pues Dios tiene que levantar otra persona que haga las cosas correctas. Y Dios le profetizó, o Samuel, ¿verdad? Dios por medio del profeta Samuel le profetizó a Saúl lo que había de acontecer, y se levantó. Pero este gran amigo, Jonatán, a mí me gusta mucho cómo David se inquieta muchos años después, cuando ya David era un rey. Vemos este panorama, este pasaje bíblico. Podemos ver que ya David era un gran rey, estaba en su palacio, y de repente él se acordó del pacto que había hecho muchos años atrás con su amigo Jonatán. Y él prometió, ¿verdad?, que iba a hacer justicia en la casa de su amigo Jonatán. Y David, fíjate lo que me llama mucho la atención, como dice David, fue el que comienza esta conversación, y dice: David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea, por el amor que Jonatán tenía hacia mí. No por el amor de David hacia Jonatán, sino él dice por amor de Jonatán. ¿Por qué? Porque él reconocía que el amor de Jonatán era grande y que era sincero. Yo creo que no hay cosa más linda, Yamelis, cuando nosotros tenemos una verdadera amistad con una persona, ¿verdad?, que nosotros podemos realmente, aún después de muerto, hacer lo que nosotros hemos prometido. Ya probablemente para David, viéndolo humanamente, David ya había escalado peldaños, David ya era el gran rey, ya su amigo Jonatán se había muerto, y yo creo que él ya no tenía, vamos así a decirlo, a qué cumplir su promesa, porque ya había muerto. Mas sin embargo, David, por el grande amor que le tuvo a Jonatán, o Jonatán le tuvo a David, ese amor excedió a todo al tiempo, y David, aún después de ser el rey, quiso hacer justicia, quiso hacer misericordia, y se inquietó si había quedado alguien de la casa de Saúl, de Jonatán. Amén. Y ¿verdad? Qué lindo, porque ahí vemos, yo estaba diciendo sobre la promesa, ¿verdad? Y vemos que cuando David se recuerda de la promesa, ¿verdad?, que él hizo, él cumplió, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos promesas vanas y no cumplimos, pero aquí en estos versículos vemos la importancia de cumplir con las promesas que nosotros hacemos, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad?, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es pecado, eso es como, en inglés se dice betrayal, ¿verdad? Como cuando uno le falla a alguien, ¿verdad?
una promesa, cuando uno promete verdaderamente uno tiene que cumplir, porque eso es algo, eso es como un pacto. Eso es como un pacto, como un contrato que uno hace cuando uno hace una promesa. Y qué lindo que David, ¿verdad? Aunque pasó tiempo y a lo mejor él ya estaba que a lo mejor casi ni se acordaba de nada, ¿verdad? O de ciertas cosas, pero Dios mismo, siento que Dios mismo, ¿verdad? Trajo a la memoria de David esta situación o esta promesa para que Dios se pudiera glorificar en Mefiboset, para que entonces la misericordia de Dios estuviera sobre Mefiboset, ¿verdad? Pero tuvo que Dios traer la memoria a David la promesa que él había hecho, ¿verdad? Y como lo dice aquí, es que ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y en el versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de 2 pies. Y aunque a lo mejor para nosotros podemos decir, wow, pero si eran tan gran amigos, ¿por qué es que él no sabía que todavía le quedaba un hijo a Jonatán, verdad? No se relata eso en la historia, pero nosotros muchas veces no sabemos por cuál pasan las cosas, pero sí sabemos que Dios todo obra para bien, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo esto obró para que Dios tuviera misericordia de Mefiboset. Bueno, hablando un poquito de eso, sabemos, ¿verdad?, que cuando llegaron a la casa de Saúl, ¿verdad?, a derrocar su gobierno, pues dice la escritura que todo mundo salió corriendo, sí, y una nodriza o una niñera tomó a este Mefiboset, sí, señor, ¿verdad? Lo tomó en los brazos y salió huyendo, pero en su huida el niño pues se le cayó de los brazos, ¿verdad? Es decir, que vino un caos a la casa de Saúl y fueron esparcidos por todos lados, todos fueron muertos. David no sabía, porque en la casa de Saúl pues había mucha gente, había muchos criados, tenía muchos hijos, pero David pues no supo, ¿verdad?, qué fue lo que pasó con toda la familia de Jonatán o de Saúl. Por eso es que él hace pregunta a este hombre. Pero fíjate cómo las cosas se mueven de una manera, o Dios mueve las cosas de alguna manera que a veces nosotros pensamos que es casualidad. Porque este hombre llamado Siba era un siervo de Saúl y llegó a la casa, al palacio del rey de David. Y este hombre fue el enlace entre Mefiboset, el último miembro de la casa de Saúl y de la casa de Jonatán, a quien David pudo hacer misericordia, alcanzó a hacer. Pero me llama más la atención esto, Yamelis, cómo Dios es tan justo, que en el tiempo cuando Jonatán estuvo vivo, él honró a su amigo David. Él fue fiel a su amigo David. Y esa fidelidad, Dios no se quedó con nada, sino que Dios de alguna manera permitió que esto pasara porque tenía que hacerse justicia y tenía que hacerse misericordia hacia un hombre llamado Mefiboset, que era miembro de la casa de Jonatán o hijo de Jonatán. Pero fíjate cómo Dios es tan justo, que cuando tú eres fiel, aún después de muerto, Dios hace justicia a tus familiares. Es decir, que Jonatán fue fiel a David, el gran rey de Israel, el ungido de Dios, y por cuanto él fue fiel al ungido de Dios, al hombre que Dios había escogido, al hombre que era conforme al corazón de Dios, aun cuando muere Jonatán, Dios se encarga de que se muevan las fichas de alguna manera. ¿Para qué? Para que se haga justicia a la última persona de su casa. Qué lindo, ¿verdad? Sí, sí, me encanta, ¿verdad? Cómo Dios obra al favor de los suyos, y cómo Dios usa esta ocasión también para manifestarse, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando Dios hace algo que nosotros no entendemos,
es para la gloria de Él, para Él mostrar su poder, Él mostrar lo lindo que es Él y lo grande que es Él, ¿verdad? Y como tú estabas diciendo, Gabriel, Él mueve la ficha para que todo caiga en orden, ¿verdad? Y Siba, que era de la casa de Saúl, quien conocía a todo, ¿verdad? Era la persona perfecta para que David le preguntara a él quién quedaba, porque quién más que él, que trabajaba ahí, que conocía a la familia, que era de ahí, era el que iba a saber quién quedaba. Iba a saber qué es lo que estaba sucediendo, tú sabes, cuántos miembros habían, a quién él le servía, a quién no le servía, cómo era Saúl, cómo era Jonatán, ¿verdad? Y él pudo contestar esa pregunta. Y dice que él dijo, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, ¿verdad? Y en Lodebar sabemos que era un sitio no muy bueno, un sitio donde era pobre, un sitio de lo más bajo, ¿verdad? Y ahí se encontraba Mefiboset. Que Dios tenga misericordia de uno, que a lo mejor uno se encuentra en lo más bajo, que a lo mejor uno se encuentra en una situación donde no tiene para nada, no tiene ni siquiera para comer, ¿verdad? Y que Dios use a alguien, levante a alguien en misericordia a favor, y bueno, no me quiero adelantar de la historia, ¿verdad? Porque esta historia es verdaderamente una historia linda que tenemos que irla contando, ¿verdad? Y aunque usted la haya leído, ¿verdad? O a lo mejor ya usted la conoce, pero verdaderamente nosotros tenemos que estar agradecidos de la misericordia de Dios, de agradecidos de lo que Dios hace cada día. Porque cada día que Dios nos levanta a nosotros, cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, esa es la misericordia de Dios cada día con nosotros. Y nosotros tenemos que estar agradecidos, nosotros tenemos que estar más que agradecidos con Dios por la misericordia de Él, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Algunas veces yo siento que el pueblo de Dios especialmente lo toma el amor de Dios y la misericordia de Dios lo toma en vano, lo toma como cualquier cosa. Ay, yo pequé, ok, está bien, Dios tiene misericordia de mí, pero no es así, sino nosotros tenemos que respetar esa misericordia y respetar ese amor que Dios tiene hacia nosotros lo suficiente para tratar de hacer el bien en todo tiempo. Amén. Bueno, queremos invitarles a ustedes, amén, si usted tiene algún comentario, si usted quiere compartir con nosotros sus comentarios, amén, puede llamarnos al 973-489-8799, 973-489-8799. Estamos aquí transmitiendo en vivo con Yamelis y Gabriel Méndez en el programa en vivo de Nuevo Amanecer, y estamos hablando de la gracia y de la misericordia de Dios, de cómo Dios obra de alguna manera especial. Y queremos invitarle para que usted, amén, si usted está pasando por alguna situación difícil, en los momentos más difíciles es cuando nosotros somos probados por Dios. En los momentos cuando viene la prueba, la lucha, la dificultad, cuando vemos que Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset, cuando salió del palacio del rey, Mefiboset era un niño, era un niño pequeño, pero era un niño que estaba sellado porque él venía de una familia de reyes. Era una familia, él era un hombre escogido como ¿cómo se llama a los reyes? ¿Cómo se les llama a la familia de reyes? ¿Ah? De linaje de reyes. Es decir, él estaba acostumbrado y estaba sellado por Dios por eso. Y fíjese cómo, a pesar de que su familia fue destronado cuando él era un niño, cuando tú eres sellado por Dios, no importa lo que pases, no importa que te echen a Lodebar, porque Lodebar significa lugar de miseria, lugar de aflicción, lugar de sufrimiento, lugar de escasez, lugar de oscuridad.
todo lo malo que usted pueda entender en su mente, eso significa Lo-debar. Sí. Pero aunque a Mefiboset fue a caer a un lugar llamado Lo-debar, lugar de oscuridad, de sufrimiento, de dolor, de amargura, pero él estaba sellado con el sacerdocio, con el reinado. Él era un niño que desde su niñez sabía lo que era estar en el palacio del rey, sentarse a la mesa donde había utensilios de oro. Y no importa lo que tú estés atravesando, tú eres sellado por Dios, has sido sellado por Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra. Por eso te decimos en esta hora, no importa la aflicción, no importa el lugar de Lo-debar donde tú estés encontrado, tú has sido sellado, nosotros hemos sido sellados con un propósito, Yamelis. Sí, amén. Y lo creo, ¿verdad? No podemos dudar, ¿verdad? Que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, usted que nos está escuchando, Dios también lo ha sellado, lo ha escogido, ¿verdad? Si usted en este momento está oyendo este programa, por la misericordia de Dios, que Dios está permitiendo que usted oiga este mensaje porque usted ha sido escogido. Usted ha sido marcado, ¿verdad? Para algo más grande, para un propósito más grande, ¿verdad? Para que se deje usar por Dios y para que se deje que el Espíritu Santo a través de usted, ¿verdad?, le hable a muchas almas o que se cumpla el propósito de Dios en su vida a través de usted. Dios va a hacer grandes cosas, pero usted tiene que entender que Dios ha tenido misericordia, que Dios le ama, que Dios le ha escogido, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros no creemos que Dios nos escogió. Algunas veces nosotros no creemos que nosotros hemos sido marcados o señalados ¿verdad? O escogidos por Dios, y tenemos que salir de eso. Todos nosotros hemos sido escogidos por Dios, ¿verdad? Para un propósito. Por eso le estamos sirviendo. Por eso nosotros todavía estamos de pie. Por eso todavía Dios nos da la fuerza cada día para seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque hay propósito para con nuestras vidas. Y aunque Mefiboset, como tú dices, Gabriel, Mefiboset pues fue señalado y Dios lo protegió, ¿verdad? Y aunque David no lo encontró o no supo de él, ¿verdad? De cuando él era niño, pero sí después vemos que aunque pasó el tiempo y pasaron los años, ¿verdad? La recompensa vino. Y ya vamos a ver que lo dice la palabra, cómo es que David trata a Mefiboset y cómo él lo invita a su casa y a sentarse con él a la mesa, ¿verdad? No cualquiera puede sentarse a la mesa del rey, ¿verdad? Y todo lo que David le ofrece a él, ¿verdad? Y vemos cómo Dios obra a través de esta situación, cómo Dios usa a David, ¿verdad? Y como dice la palabra que David, corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Y vemos ese acto, porque eso es algo que Dios mismo hace con nosotros, ¿verdad? Amén. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece, Yamel? Vamos a escuchar esta alabanza que se titula El Rey te mandó a llamar, una alabanza que estamos escuchando al principio. Regresamos. Amén. No se mueva de la sintonía. Esto es Nuevo Amanecer TV. Amén. El Rey te mandó a llamar. El Rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas
el Rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve al 100%. El Rey te mandó a llamar. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí de vuelta ya. Estábamos escuchando esa hermosa alabanza que se titula El Rey te mandó a llamar. Y en esta hora pues queremos agradecer nuevamente, queremos agradecer a la audiencia que está ahí en la sintonía. Queremos también invitar a nuestros amigos, amén, de YouTube, a que también que nos están mirando, ¿verdad? Este es un programa en vivo, pero los videos que se difunden ahí en Nuevo Amanecer TV en YouTube, también los invitamos para que ustedes nos busquen a través de Facebook, amén, Nuevo Amanecer TV en Facebook. Nuestro número de teléfono de este ministerio es 973-489-8799. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Clementon, New Jersey, para el resto de Latinoamérica. Queremos agradecerles nuevamente su amable sintonía. Y estamos hablando, ¿verdad? Para los que acaban de sintonizarnos, estamos hablando del amor y de la misericordia de Dios. Amén. Por medio de David hacia Mefiboset, el hijo de Saúl, un último hijo que había quedado vivo después de que derrocaron el reinado del rey Saúl y toda su casa murió. Amén. Este joven, este niño, fue llevado por una nodriza, ¿verdad?, hacia un lugar, y en el camino pues en la huida se le cayó y llegó hacia Lodebar, un lugar de pobreza, un lugar de desolación, un lugar de todo lo que es negativo. Pero muchos años después, pasó el tiempo y muchos años después, Dios se acordó de él, y Dios por medio de David, ¿verdad?, hizo misericordia, tomando como enlace a este hombre llamado Siba. Amén, que por casualidad, vamos así a decirlo, aunque en Dios no hay casualidades, llegó a trabajar, ¿verdad? Pasó del reinado de Saúl al reinado de David y estuvo como siervo trabajando ahí, y este fue el hombre que Dios utilizó para traer a Mefiboset. Llegamos al momento donde Mefiboset llega a la casa del rey, amén, y dice la escritura, amén, en el versículo 6, dice así: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Qué gran regalo, qué gran recompensa de parte de Dios. Yo meditaba temprano en esta historia y yo decía: Dios mío, pero a la verdad que tú eres misericordioso, porque pareciera como que a través de la historia, si nosotros nos metemos dentro de la historia, ya habían pasado muchos años. ¿Quién iba a pensar? Yo creo que ni en la mente de Mefiboset, no cabía la idea de que David, siendo ya rey, se acordaría de Mefiboset. O sea, habían pasado muchos años. Mefiboset había quedado en Lodebar, en un lugar apartado. Estaba lisiado, estaba comiendo algarrobas, estaba mal comido, estaba mal vestido. Ya David era un rey, tenía su capa su vestidura de realeza, de rey. Tenía muchos siervos, mas sin embargo, yo creo que Mefiboset no se imaginaba en esa mañana que David lo iba a mandar a buscar. Y qué lindo es, qué precioso es cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos un milagro de parte de Dios cuando nosotros menos lo pensamos. Y es que así trabaja Dios. Muchas veces nosotros nos afanamos por tratar de conquistar o tratar de alcanzar muchos logros por nuestra humanidad, pero cuando Dios no está en el asunto, las cosas como que no salen bien. Pero cuando las cosas son al tiempo de Dios, y aunque aparentemente había pasado mucho tiempo, yo meditaba y decía: ¿por qué Dios permitió
que este niño nacido en un lugar de realeza fuera caído inválido y fuera llevado a ese lugar de pobreza donde vivió casi prácticamente toda su vida hasta que ya fuera un hombre ya viejo. Y entonces el final de esta historia es que Dios vuelve nuevamente a traerlo del lugar de donde él había caído, del lugar de donde él nunca debió haber salido. Y es que así trabaja Dios, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros perdemos, amén, muchas cosas. Probablemente tú eras una persona que le servía a Dios, que estaba sentado a la mesa del rey. Probablemente tú eras una persona que predicaba, eras una persona que hablaba de la palabra de Dios. Probablemente eras una persona que tú disfrutabas de la presencia del Espíritu Santo, de la bendición, amén, que es el disfrutar de la presencia exquisita de Dios, de una relación íntima, muy especial, muy cercana, muy íntima con Dios. Pero tristemente, amén, las situaciones te han llevado a Lo-debar o te llevaron a Lo-debar. Pero Dios de allá te saca. Si tú confías en Dios, si tú tienes fe en Dios, de allá Dios te saca de Lo-debar. Porque así trabaja Dios. Dios mete su mano en Lo-debar y te saca de allá. Te saca del lugar del lodo cenagoso. Te saca de allá del lugar de oscuridad, de tinieblas, para que te vuelvas a sentar a la mesa del rey. Y no para que tú entiendas que no es por tus propias fuerzas, sino que es Dios el que está en el asunto. Cuando nosotros queremos estar en un lugar porque nosotros pensamos que creemos, porque nosotros pensamos que nosotros nos lo merecemos y no lo logramos, ahí es donde entra la mano de Dios a su tiempo y Dios te dice: yo te voy a poner en el lugar correcto y te voy a sacar de Lo-debar y te voy a sacar de ese lugar de miseria y te voy a sacar de ese lugar donde tú estás mendigando y te voy a llevar a lugares de bendición y a lugares donde tú jamás pensaste que ibas a estar, porque tú eres mi ungido, porque yo te señalé, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre, como se lo dijo a Jeremías, y te voy a llevar a esos lugares para que tú entiendas que soy yo el que estoy trabajando en el asunto y que no eres tú con tu propia fuerza. Yo me imagino que Mefiboset estaba con la boca abierta. Yo me imagino que Mefiboset no lo podía creer lo que sus ojos estaban viendo, y es que la recompensa estaba llegando nuevamente. Yo me imagino que cuando Mefiboset llegó con aquella ropa andrajosa, con aquella ropa llena de suciedad, oliendo a Lo-debar, y comenzó a entrar por las puertas del palacio. Y cuando lo comenzaron a bañar y cuando lo comenzaron a quitar toda aquella suciedad, y de inmediato cuando Mefiboset pisa aquel lugar, aquel palacio, como que le trajo a Mefiboset unos recuerdos de cuando él era pequeño y de aquel lugar que él algún día había pisado y algún día estaba disfrutando. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno no espera las promesas de Dios, cuando uno no espera que Dios haga algo como tal, ¿verdad? Que hizo con Mefiboset, porque yo me imagino, como dice la historia, él era niño cuando todo esto sucedió. Él no estaba al tanto del pacto que David hizo con Jonatán, ¿verdad? Porque eso fue un pacto que Jonatán y David hicieron, ¿verdad? Él no estaba al tanto, él no sabía de dónde salió esto, él no sabía a lo mejor, claro, había oído de David porque David era rey, pero no sabía de a dónde salió este acto de David, a dónde salió esta nobleza, ¿verdad? De David, que David tuvo con él. De repente él dijo: pero ¿por qué me están llamando? Me imagino yo, ¿verdad? ¿Por qué me están llamando a buscar al palacio del rey? ¿Estaré yo en problema? ¿Habrá yo hecho algo, verdad, que tengo que ir a confrontarme con el rey, verdad? Wow, cuando Dios de la nada, ¿verdad? Hace un milagro en nuestra vida y tiene una misericordia como él tuvo con Mefiboset, nosotros no tenemos palabras, solo simplemente darle gloria a Dios. Simplemente darle la alabanza a Dios y las gracias a Dios por la misericordia que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que
que Dios es un Dios real. Dios es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Lo vemos ahora en la historia del Antiguo Testamento y sé que los que nos están escuchando, que también ellos en un dado caso han visto la mano de Dios obrar de tal manera que han dicho, ¿de a dónde salió esto? Dios mío, pero gracias porque tú llegaste al tiempo exacto, al tiempo que te necesitaba, que tú llegaste a mi vida y tú hiciste conmigo, tuviste misericordia, me proveíste, sea el caso que sea, ¿verdad? Dios, uno de nosotros, cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios obrar, hemos visto cómo Dios se ha movido, hemos visto cómo Dios ha obrado de una manera en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro familiar, aún con otro hermano de la iglesia, lo hemos podido ver, poderoso Dios, aleluya, y podemos ver cómo Dios se movió en la vida de Mefiboset, y él fue ante el rey, y lo dice como tú lo leíste, en el versículo 7, que al final dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Te voy a devolver todo. No tan solo lo trajo al palacio, lo va a vestir con su ropa, ¿verdad? Se va a sentar todos los días a la mesa, pero también le va a multiplicar todo, de nada a todo. Él va a ir de nada a todo. Poderoso Dios, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios cuando nosotros le somos fieles a Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, Dios hace tales cosas para nosotros. Gloria Amén. a Dios. Y qué lindo es, fíjese, yo me pongo a pensar en Mefiboset. Y a Mefiboset lo comenzaron a vestir de unas ropas que no eran de él. Porque las ropas que Mefiboset traía eran unas ropas que traía de Lodebar, de un lugar de pobreza, de un lugar de aflicción. Las ropas eran unas ropas que no eran ropas de realeza, que no eran ropas de reyes, que no eran ropas de alta altura. Pero a Mefiboset comienzan a introducirlo al palacio del rey, y estar al frente ante la presencia del rey no era cualquier cosa. Ahí había que tener reverencia y había que tener mucho cuidado de lo que uno va a hacer. Mas sin embargo, Mefiboset no sabía que Dios estaba en el asunto, porque Dios es fiel. Si una cosa que nosotros podemos decir, que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Y cuando Dios hace un pacto con el hombre, vemos a través de la historia, y en esta semana hablábamos en nuestra iglesia, amén, Fuego Celestial, acerca de los pactos, ¿verdad? De las promesas dadas a Dios a Israel. Amén. El pacto noásimo también, cuando Dios hizo pacto con Noé. Y podemos ver cómo Dios fue fiel a esos pactos, ¿verdad? Y había un pacto que se había hecho entre dos hombres, y Dios intervino en medio de ese pacto, porque Dios se comprometió con estos dos hombres que habían sido escogidos para cumplir un rol y un propósito. Y me imagino a Mefiboset, que él se miraba con esas vestiduras, y él estaba sentado a la mesa del gran rey, a la mesa de David, donde comenzó a ver aquellos utensilios de oro, y a comer manjares, y a comer comida que él no, tal vez durante muchos años no había comido. Mas sin embargo, Mefiboset estaba vestido de unas ropas que no eran de él. Fíjese, unas ropas que no eran de él. Y tenía el manto de realeza que le estaba cubriendo, que eran las ropas del rey. Mas sin embargo, Mefiboset estaba lisiado de los pies, pero aquellas ropas que le habían puesto le estaban cubriendo el defecto que él tenía. Le estaban cubriendo lo que realmente él representaba. Y así es como trabaja nuestro Dios. Nosotros estamos cubiertos bajo la cobertura de Jesucristo. Yes. Y lo que nosotros ven en nosotros es la gracia, la cobertura, la realeza, el reflejo de Dios en nosotros. Porque humanamente hablando, nosotros no tenemos nada para dar, pero lo bueno que nosotros tenemos es porque estamos revestidos de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Pero si a Mefiboset le quitaban aquellas vestiduras, todo mundo se iba a dar cuenta que él estaba lisiado. Todo mundo se iba a dar cuenta que él estaba paralítico.
Todo mundo él se iba a dar cuenta que él por sí mismo no se podía valer. Mas sin embargo él estaba revestido de la gracia, del poder, de las ropas reales del rey David. Y cuando todo mundo lo miraba ahí sentado en la mesa junto a todas aquellas gentes que estaban ahí comiendo, a Mefibosé lo miraban y decían, wow, pero qué ropas más finas. Mira, se sentó al lado del rey, lo vistieron con las ropas de realeza. ¿Quién será este hombre tan importante? ¿De dónde? ¿De qué palacio lo habrán traído? ¿Qué rey será este que habrá llegado al palacio? Mas sin embargo era la gracia. Estaba revestido con las ropas reales, pero no eran las ropas de él, eran las ropas del rey. Amén, eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros nos damos por completo a Dios. Amén. Y cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Darnos nuestra vida y servirle a Dios y vivir conforme a la palabra y vivir conforme a los mandamientos de Dios. Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿verdad? Y como tú dijiste, a revestirnos, ¿verdad? De su gloria, a revestirnos, ¿verdad? Completamente. Y es lo que nos hace a nosotros ser diferentes, ¿verdad? Es lo que nos hace a nosotros diferenciar, ¿verdad? De los que le sirven y no le sirven a Dios, porque nosotros estamos revestidos con algo, ¿verdad? Que vino solamente de parte de Dios, que solamente Dios lo puede dar. Amén. Solamente Dios pudo, ¿verdad? Hacer que David, poner en el corazón de David que revistiera a Mefibosé. También Dios con nosotros nos reviste. Dios, eso sale de Dios, ¿verdad? Amén. El que haya ese cambio en nosotros viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros decidimos caminar con Dios, cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Seguir a Dios, cuando nosotros decidimos darnos por completo a Dios y decir, Dios mío, aquí estoy, me doy, yo no soy, sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos este acto de humildad delante de Dios y Dios tiene misericordia con nosotros y nos reviste y Él nos bendice de una manera tal y como bendijo a Mefibosé y Dios empieza a hacer cosas que nosotros nunca creíamos que iba a hacer o empieza a levantarnos de una manera que nosotros nunca creíamos que nos iba a levantar y abre puertas que nosotros nunca creíamos que se iba a abrir. ¿Verdad? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios, ¿verdad? En la cual David creía. Ese es el Dios que David también le servía. Es el mismo Dios, ¿verdad? Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él sigue haciendo los mismos milagros. Él es el mismo misericordioso. Es todavía el que abre puertas, ¿verdad? Y que nadie la puede cerrar, ¿verdad? Él es el mismo Dios poderoso. Así es que Jesús. en esta hora ya estamos casi para culminar este programa, Amén. Nuevo Amanecer, con Yamelis y su servidor Gabriel Méndez. Pero queremos invitarlos para que ustedes reflexionen. Probablemente están atravesando por alguna situación difícil. Probablemente ustedes han pensado que se han caído de la gracia de Dios, que Dios se ha olvidado. Probablemente ustedes han pensado que Dios no se acuerda de ustedes. Pero créame que Dios, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, Amén. Sobrepasa todo. Y Él se acordará, Él está presente a Amén. Nuestro dolor, a nuestras aflicciones, Amén. A nuestro quebranto, a Lodebar. Él sabe dónde te han metido, dónde has estado metido. Amén. Él conoce tus situaciones difíciles. Por eso te invitamos a que pongas tu fe y tu confianza en Dios. Amén. Porque Dios te va a revestir de su gracia, de su poder, y te va a llevar a lugares que tal vez tú nunca has pensado que Él te lleva. Pero va a ser Dios. Así que te invitamos a que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Nosotros vamos a hacer una oración para culminar, pero no queremos irnos sin exhortarte a que no dejes de confiar en Dios. Estamos viviendo días donde realmente podemos ver que la sociedad está perdiendo la fe en Dios, donde la gente está poniendo su confianza en sus recursos, sí, está poniendo su confianza en sus conocimientos, sí, está poniendo su confianza en otras personas que no deben de poner su confianza. Pero nuestra confianza no debe estar puesta en nuestros recursos, lo que tengamos, lo que no tengamos. Nuestra confianza no debe estar puesta en nuestros talentos. Nuestra confianza no debe estar puesta en ninguna otra cosa ni ninguna otra persona, sino nuestra confianza debe estar puesta en el Dios que nos creó, sí, en el Dios que nos formó, en el Dios que nos sustenta
y que nos da vida. En ese Dios, amén, ese es el Dios que nosotros estamos predicando, que a través de su gracia y su misericordia, amén, ha venido a salvar y a rescatar a esta humanidad por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que si tú no le conoces, queremos invitarte a que le conozcas. Queremos invitarte a que por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, tú puedas hacer esta oración juntamente con nosotros y tú puedas reflexionar en los pasos que estás andando. Amén. Vamos a hacer esta oración para despedirnos. No sé si ya me les quieras agregar algo. No, amén. Amén. Pues les invitamos. Nuestro número de teléfono es el 973-489-8799 y el 856-575-7581. Nos pueden buscar también en la página de Facebook Nuevo Amanecer TV. Ahí estamos también. Así es que les agradecemos su amable sintonía y haga esta oración con nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra que me has permitido escuchar. Yo te pido que perdones mis pecados y te pido que restaures mi vida. He caído de tu gracia y reconozco que necesito tu perdón y que necesito tu amor y tu misericordia en mi vida. Que necesito que tú seas guiando mis pasos, que seas guiando mi caminar. Te doy gracias y reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Y te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes su amigo y hermano Gabriel Méndez. Y la hermana Yamelis Méndez. Será hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga. La Villa